Soy el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Voy a hablar sobre la muerte súbita en gente jóvenes. Hablamos de muerte súbita a la muerte repentina de una persona que no tiene aparentemente ninguna enfermedad aguda. Es decir, que en ese momento no está padeciendo de nada. No tiene una neumonía, no tiene una diarrea aguda, no sufrió un accidente. Es decir, que de la nada esa persona tiene molestias cardíacas, que puede ser dolor de pecho, palpitaciones o pérdida de conocimiento, y sucede que esa persona fallece tras la primera hora de aparecer los síntomas. Ese en general es el concepto de muerte súbita. Las primeras causas de muerte súbita son cardíacas y el otro grupo son neurológicas, es decir, del cerebro. Cuando la causa es cardíaca, que es la mayor parte de las veces, la causa número uno de muerte que produce en una persona muerte súbita es algo que se llama miocardiopatía hipertrófica. Y les voy a enseñar para que entiendan qué cosa es. El 36% de las muertes súbitas en gente joven se debe a una miocardiopatía hipertrófica. Ok. Esto que va acá es un corte a lo largo del corazón y esto que está acá es el ventrículo izquierdo. O sea, esto representa el ventrículo izquierdo. Como verán, esta pared, esto rosadito es una pared y esta es otra pared. Si ven y son cuidadosos, van a notar que esta pared tiene el mismo ancho que esta, el mismo grosor. Están iguales. Y es normal. Esa pared se mide cuando hacemos ecocardiograma, cuando hacemos resonancia magnética. Y lo que más que mide la pared de 6 milímetros a 11 milímetros. Ok. Entonces, estas personas que tienen esta enfermedad, que es genética, y que se transmite por lo menos al 50% de los hijos, se va a caracterizar porque la pared, sobre todo esta que está acá en el medio, se llama pared septal o el tabique interventricular, se pone tan grueso que llega a alcanzar 20 milímetros, 25 milímetros, 28 milímetros. Yo tengo pacientes que han llegado a todos esos diámetros, a esos grosores. O sea, esta pared que divide esta cavidad, que es el ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo, esta pared, que es el septum interventricular, esta pared es la que más se torna hipertrófica y gruesísima. Usted ve en el examen de corazón como esta pared es gorda y está normal. Entonces, esa diferencia de grosor de paredes lo hace pensar a uno que ese paciente tiene una miocardiopatía. Hablamos de miocardiopatía en cardiología cuando el paciente no tiene ninguna otra enfermedad que provoque ese hallazgo. En este caso, el paciente no va a ser hipertenso ni tampoco debe tener una estenosis valvular aórtica, que son causas de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, en general, un muchacho joven de 13 a 14, 15 años, les comento, que llega a la consulta, porque bueno, vamos a hablar de cómo se identifica esto, cómo lo sospecho. ¿Cómo sospecho yo que un chaval, un joven, un chaval, como quieran decirle, tiene una miocardiopatía hipertrófica? Bueno, es muy posible que lo lleven a la consulta por dolor de pecho o porque haya tenido palpitaciones, taquicardia. En el peor de los casos, o con suerte, estaba haciendo ejercicio, entrenando, y tuvo un presíncope, casi se desmaya, tuvo dolor o presión de pecho. Lo primero que uno hace cuando ve a un paciente que uno sospecha algo del corazón, que es un electrocardiograma. Y el electro de estos pacientes va a ser muy característico, muy anormal. Es un electro feo. De todo puede ser. Los electros de estos pacientes que tienen este trastorno muscular, en que la pared del tabique es carnosísima, como ese músculo no funciona mucho, le comento, tiene adentro fibrosis, cicatrices. Eso hace que la onda eléctrica cardíaca no viaje como debe viajar, se disperse, se distorsione y causa una gran cantidad de alteraciones del electro. Los pacientes pueden pensar que, no, el médico que ve ese electro y no está claro de que él ya la tenorol ya no, como que no le está haciendo. es que la tenorol no es importante, distorsiones y causa una gran cantidad de alteraciones del electro. Los pacientes pueden pensar que, no, el médico que ve ese electro y no está claro de esta enfermedad, puede creer que ese paciente tiene un infarto o tuvo un infarto, porque el electro le va a dar huella como que hubo infarto, dando ondas Q para lo que es un médico. Y es falso, el paciente no tuvo nunca ningún infarto. Le puede dar sugerencia porque tiene los voltajes del electro, unos voltajes altísimos que el papel los sobrepasan
y el médico creer, bueno, bien, ¿no? Que tiene hipertrofia. Puede darle también indicio y le va a creer médico que el paciente tiene algo que se llama preexcitación ventricular, porque pareciera un Parkinson-White. Puede darle falso bloqueo de rama, tanto derecha o izquierda. Es decir, que el electro de un paciente con miocardiopatía hipertrófica casi siempre va a tener algo. Es muy raro que un paciente que tenga esta enfermedad genética tenga un electro completamente normal. Les comento algo, por experiencia y estudio, claro. Muchos pacientes tienen inclusive, aún a la hora de hacerle usted el ecocardiograma, no tienen la pared del corazón tan gruesa como les he mostrado. No lo tienen tan grueso y sin embargo el electro es muy patológico. Y eso uno lo aprende con los años. De que un electro normal en alguien que yo sospecho una miocardiopatía me hace reforzar más mi idea que tiene este trastorno genético. ¿Cómo se comprueba que yo tengo un paciente con una miocardiopatía hipertrófica? Bueno, en primer lugar, hay que hacerle un ecocardiograma y medir bien las paredes del ventrículo izquierdo, que estamos acá viendo, este es el tabique interventricular, que divide las dos cavidades, cavidad derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y la mayor parte de las miocardiopatías son en esta área que se llama septum ventricular. Hay personas que tienen miocardiopatía y que solo se pone una hipertrófica la punta del corazón, otros la parte media. Pero lo más común es que sea en esta área que se llama, eso que está aquí arriba es la válvula aórtica. Esto crece hacia adentro y obstruye la salida de la sangre hacia la aorta. Entonces eso cuando ocurre se le llama obstrucción al tracto de salida. Y esos pacientes que tienen la hipertrofia en esa área, donde la sangre va a ir del ventrículo izquierdo hacia la aorta, son los que hacen muerte súbita, porque la sangre no sale bien hacia la aorta, sobre todo cuando el paciente hace esfuerzo físico. De ahí que esta enfermedad generalmente causa muerte súbita en deportistas, durante el esfuerzo físico, durante están entrenando los jóvenes, o bien posterior a haber terminado el esfuerzo. Porque les comento que esta enfermedad da muerte súbita por la obstrucción al tracto de salida, que le hablaba esto de los que tienen hipertrofia acá y que bloquea la salida de la sangre libremente, se llama obstrucción dinámica. Los que tienen eso hacen muerte súbita. Y también, desgraciadamente, porque la pared del ventrículo les decía que estaba muy carnosa y tenía fibrosis y que las ondas eléctricas cardíacas no van en un solo sentido, esta dispersión de la electricidad cardíaca, este enredo eléctrico puede generar arritmias ventriculares malignas del tipo taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y esto da muerte súbita. Entonces, los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica pueden morirse por obstrucción del tracto de salida y hacer síncope de esfuerzo, o bien por arritmias ventriculares malignas. Es por ello que todos llevan un eco, un holter, prueba de esfuerzo y otros estudios. Y muchos de ellos pueden terminar necesitando un cardiodefibrilador. Entonces, decía que la primera causa de muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica. Entonces van a preguntarme ustedes, doctor, cuando alguien tiene entonces esa enfermedad genética, usted dice, es genética, no se pone que en la familia lo sepan ya. No, pues no. Muchas veces, desgraciadamente, a veces se debuta con muerte súbita y no hay síntomas previos. ¿Qué les puedo decir? Desgraciadamente. Sí, en nuestro caso tenemos más de 3 familias que le hemos dado seguimiento por más de 10 años, donde hay más de un miembro de la familia enfermo. Tengo una gente acá de Managua, Nicaragua, en Camoapa. La mamá, 3 hijos y un nieto tienen miocardiopatía hipertrófica. Interesantemente, de los hijos, que son 3 los que están afectados, uno hizo muerte súbita, otro hizo arritmia ventricular y tiene un desfibrilador, y otros 2, son 4 de 5 hijos, los 4 varones, y los otros 2 tienen una miocardiopatía estatal asimétrica severa, pero no tienen, digamos, en los holter, no le han salido marcadores de alto riesgo de muerte súbita. Miren qué interesante. O sea, la enfermedad no es homogénea en toda la familia, pueden tener a varios miembros y no todos, digamos, tienen la misma riesgo de muerte repentina. Eso se valora con holter, prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera. Ok, le da más a los varones que a las mujeres, pero es genética. Entonces, hay un patrón genético que se transmite, le decía, el 50% de los hijos, pero también, a veces digo yo, bueno, hablándole aquí con confianza, hay un salado, que en la familia nadie lo tiene, y de pronto, desgraciadamente, él tuvo una mutación adquirida, mutó,
Y ya los genes, que son los que mantienen el grosor de las paredes cardíacas normales, simplemente se alteró y empieza a ponerse en su corazón grueso, hipertrófico, y solo él lo tiene la familia, ¿ok? Nadie más lo tiene. Y eso generalmente entonces no se hereda. Y bueno, vamos a pasar a la segunda causa de muerte. Bueno, vamos a seguir pues. Entonces, sospecha, palpitaciones, dolor de pecho, fatiga en alguien joven, sobre todo ante los esfuerzos. Paso número 1, interrogar al joven. ¿Cuándo son estos síntomas? Generalmente van a ser de esfuerzo físico. ¿Qué vamos a hacer? Ocultarlo, examinarlo. Generalmente los pacientes que tienen una miocardiopatía asimétrica, tal cual les señalé, de nuevo lo hago, que tienen el tabique hipertrófico muy grueso y obstruye la salida de la sangre hacia la aorta, que esta válvula trivalva, la aorta, van a tener soplo acá en esta área. Va a haber un soplo acá que no se va a irrigar el cuello. Entonces no es un soplo de válvula aórtica, sino es del área de tracto de salida del ventrículo izquierdo. Un soplo, y van a tener un electro muy anormal generalmente. El diagnóstico se hace con ecocardiograma, el cual va a permitirnos ver la hipertrofia, la severidad, medir los gradientes, ver si tiene o no la salida de la sangre de dificultades, que es lo que le decía obstrucción dinámica. Y cuando hay duda y claro, se puede hacer una resonancia nuclear magnética, que es muy importante. El tratamiento de estos pacientes es médico, farmacológico, con medicina, sobre todo beta bloqueadores. Y en algunos casos que la obstrucción es muy severa, se operan, se le quita ese pedazo de miocardio que está obstruyendo la salida de la sangre, se les reseca por 2 métodos. Quirúrgico, se abre el corazón y se le corta ese pedazo de más, diríamos, de músculo cardíaco. Así les hablo clarito para que me entiendan. O se produce un infarto, se le mete por las arterias coronarias alcohol, se le bloquea la arteria, se le obstruye la arteria que irriga esa área que está gruesa, y como siempre que hay un tejido muerto se pone chiquito, se encoge, se pone fibrótico, pues inducimos a que se muera el tejido de esa área que está obstruyendo la salida de la sangre, y entonces pues sí, puede mejorar. Lo mejor es la cirugía, sinceramente. Es más dirigida, ¿ok? Más enfocada al área que está obstruyendo, reseca esa área, etcétera. Entonces, sí, puede ser que tengamos en nuestros conocidos algún amigo que la tenga y desgraciadamente no lo sepa. Si este amigo cuando toma licor, cuando toma bebidas energizantes, tiene palpitaciones, se escapa a desmayar, se pone la mirada nublosa y tiene un familiar repentino, familiar cercano, mamá, papá, hermano o tío, que ha muerto repentinamente ante los 55 años sin causa aparente y creen que es infarto, sería bueno que ese paciente se valorara con un médico, ¿ok?